está. Bueno, hoy es 11 de agosto de 2025. Vamos a hablar de dos temas que surgieron en el grupo. Uno de ellos el tema de los colores, que inclusive ahí me parece que saltó un poco de sangre en cuanto a las discusiones y todos tenían un poco de razón y todos estaban un poco equivocados. Así que vamos a ir despacito. Primero vamos a hablar de los colores y después vamos a hablar del tema de la forma de la galaxia. Esto nos va a tomar 5 minutos porque no le pienso dedicar más que eso. Vamos, les voy a mostrar un PowerPoint que hice que habla de todos mitos de la astronomía, que no importa, lo vamos a pasar rapidito como para ver el tema que a mí me interesa o que nos interesa. Acá está. Las discusiones de qué color es el sol, si es amarillo o es verde o es blanco o de qué color es larga en todos los lugares de aficionados o de gente que está interesada en el tema astronómico. Primero y fundamental, tenemos que considerar que los colores no son reales, o sea, los colores es una sensación que nosotros tenemos. No vamos a entrar en disquisiciones filosóficas de que si existen o no existen los colores, pero en toda esta discusión tengan en cuenta que estamos hablando sobre intangibles, primero y fundamental. Entonces, este es el espectro del Sol. El espectro es, agarrás la luz del Sol, la descompones en los colores del arco iris y se hace toda esta banda de colores, desde el violeta, azul violeta, hasta el rojo. Los colores se representan por longitudes de onda, que es el largo de la onda de la luz. Cuando son cortitas, como acá que dice 400, son del color azul, se van poniendo cada vez más largas hasta 650 nanómetros, son el color equivalente al rojo. Entonces, una de las maneras de saber el color del Sol es decir, a ver, si el Sol tiene, como sabemos, 5780 grados Kelvin, o sea, tiene 5780 Kelvin, porque no se pone en grados con los Kelvin, tenemos esa temperatura, podemos, con una ley física, que es la ley de Wien, una ley muy básica de emisión de energía, saber cuál es el pico máximo a esta temperatura. Y ese pico máximo lo da acá, en 501,5 nanómetros. ¿Cuánto es eso? Ese es el lugar que está ahí. O sea que según la física de la emisión de una fuente de luz a 5780 Kelvin, que es la temperatura de la fotosfera solar, el Sol es de un tono verde azulado. Esto no hay dudas al respecto, es así. Ahora bien, ¿quién vio el Sol alguna vez verde? Salvo que te estés tomando algo, iba a decir una barbaridad, algo que vos estés tomando algo que te hizo daño, no se ve de ese color. De hecho, lo vemos o amarillo o lo vemos rojo cuando está cerca del horizonte. ¿Por qué es esto? Porque esto está considerando la emisión del Sol específica en el vacío fuera de la atmósfera. Entonces, es de este color considerando las leyes físicas por temperatura superficial. Ahora bien, si yo me voy a ver, este lugar, este punto, no quiere pasar la imagen, se me trabó el PowerPoint, ahí está. Entonces, fuera de la atmósfera, vamos despacito, fuera de la atmósfera es el primer rectángulo, el que estaba antes, de los 400 del azul violeta hasta los 650 del rojo. El punto es que cuando la luz entra en un gas como nuestra atmósfera, el color azul se va dispersando más fácilmente que el color rojo. Entonces, es el motivo por el cual el cielo lo vemos de color azul. Lo que entra de la longitud de onda azul, lo que está cerca de los 400 nanómetros, se dispersa primero y hace que se vea el cielo color azul. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al entrar en la atmósfera, aunque la atmósfera esté completamente limpia, en el medio de un lugar paradisíaco o en la punta de una montaña, ya perdió la parte azul-violeta. Resultado final, el máximo de color que tiene está en el amarillo. Por eso el Sol se ve desde la superficie terrestre, aunque sean condiciones ideales de pureza de aire, se ve de un color más bien amarillo. A partir de ahí, ya llevándolo al extremo, si la luz, el Sol está muy cerca del horizonte, tiene que atravesar tanta atmósfera hasta llegar hasta nuestros ojos,
que sigue perdiendo los colores, se siguen dispersando los colores y lo único que llega a nuestros ojos es el amarillo rojo. Por eso los atardeceres del sol, la luna, se ven de color rojo. Esto tiene que ver con los gases y nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera genera esto. Entonces, de nuevo, si vamos al tema físico, ¿cuánto es el pico de emisión de una fuente, la temperatura de la fotosfera solar? Está en el azul verde. Si, como la vemos desde la superficie de la Tierra, se dispersó todo el azul violeta, y nos quedó más bien el amarillo. Y finalmente, cuando la dispersión es extrema, que el sol está muy cerca del horizonte, lo vemos de color rojizo. Y es el motivo también por el cual cuando pasa la luz del sol a través de la atmósfera y llega hasta la luna en un eclipse, la luna tiene color rojo, porque lo único que pasó hasta allá es el color rojo. El azul y todos los colores hacia las longitudes de onda más cortas se perdieron en el camino. Bien, entonces, el punto es este. Cuando vos agarras un objeto que está a una determinada temperatura, hace una curva de brillo. Por ejemplo, acá tenemos colores que son más bien rojos, el objeto se empieza a poner más tenue. Por eso vamos a hacer esta línea. Bueno, voy a empezar de nuevo, voy a empezar por otro lado. Esta línea roja que está acá es la ley de Wien que le decía al principio, la que marcaba los máximos de brillo según la longitud de onda. Pero también hay una curva que se llama la curva de Planck que da todo cómo se distribuye en la luz de la estrella, cómo nos llega hasta nuestros ojos. Entonces, por ejemplo, una estrella como nuestro Sol, que está por acá, pongámosle 6.000 para redondear porque no tengo valores intermedios. Esto es la curva de luz, la curva de Planck del Sol. ¿Qué quiere decir? Que hacia los violetas casi no emite nada, tiene un máximo en el que habíamos dicho, en el azul verde, y luego empieza a declinar hacia el rojo. Pero nuestros ojos funcionan recibiendo estos tres colores, que en realidad tenía que decirlo RGB, pero bueno, no importa. Recibimos casi la misma cantidad de azul que de amarillo que rojo. Y en nuestros ojos, cuando recibimos la misma cantidad de energía de los distintos colores, nuestros ojos ven blanco. Entonces, fuera de la atmósfera, si vos te sacaras el casco y pudieras respirar y miraras el sol, lo verías de color blanco. ¿Por qué? Porque estarían tan excitados todos ay, no me salen los nombres, me salen bastones y Conos. gracias. Los conos, que no me salía la palabra, los conos estarían tan excitados por longitudes de onda tan parecidas, este nivel de energía de azul, este nivel de energía de rojo, este nivel de energía de amarillo, casi lo mismo, a nuestros ojos lo vemos color blanco. Entonces, esta discusión de qué color es el sol, perdón, es una huevada en 10 dimensiones. ¿Por qué motivo? Porque esto es una discusión casi idealizada, llegando al máximo de análisis de cómo nuestros ojos responden a determinadas longitudes de onda, a determinadas frecuencias. Y de nuevo, ¿qué es el rojo? ¿Qué es el azul? Son sensaciones nada más. Entonces, realmente esta discusión no tiene el más mínimo valor científico. Che, Entonces, perdón, sí, pero ¿no es RGB sí, sí, rojo, sí, verde y tenés razón. azul? Por eso, mientras estaba diciendo, dije, bueno, puse celeste amarillo como separando el espectro. Las partes más celestes, azules, la parte más amarilla, verde y la parte más roja de un lado. Pero hubiera sido más correcto, como decía, haber hecho RGB. Hubiera sido mucho más correcto. Pero digamos, perdónenme esta disquisición que me tomé, esta Capaz que no calidez que me sos medio tomé. daltón y qué sé yo. No, 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 no. Simplemente lo que quería representar es que de la parte izquierda están los azules y los violetas, en el medio están Sí. los amarillos, verde y naranja, y del lado derecho están fundamentalmente los rojos. En sí es la misma conclusión. Nos está llegando el mismo nivel de energía en todos los colores. Resultado final, nuestros ojos ven blanco en el sol, obviando estar dentro de la atmósfera, o sea, fuera de la atmósfera sucedería eso. Pero, insisto, esta discusión es absolutamente vacía y no tiene el más mínimo interés, al menos para mí. Entonces, espero que no vamos a hablar más de este tema. Espero que les haya quedado claro que según el análisis que uno haga, es verde, es amarillo
rojizo si está muy bajo, o blanco. ¿Alguno quiere comentar algo? Aproveche, porque estamos cambiando de tema ya. Perfecto, me encanta que no tengan el más mínimo interés por lo que les estoy diciendo. Y ahora vamos a hablar de lo más interesante. Esto sí va a estar interesante. ¿Qué es el camino que recorrió la ciencia para determinar la forma de la galaxia en la que vivimos? ¿Cómo haces para saberlo? Porque realmente, si uno se lo pone a pensar fríamente, es muy difícil. Ya van a ver que les voy a mostrar distintos ejemplos para que vean el nivel de dificultad que tiene esto. Primero y fundamental, esto es una observación que pueden hacer ustedes. ¿La Vía Láctea nos rodea o está en una sola zona del cielo? O sea, ¿la veo en un pedacito o la veo siempre? Esto es, lamentablemente, como tenemos la Tierra en el medio, no podemos ver si nos rodea directamente o no. Pero por suerte hay fotografías, fotógrafos que han tomado el trabajo de juntar todas las fotos del cielo y una foto de todo el cielo se ve así. Una foto de todo el cielo que sería considerando el plano de la Vía Láctea, en vez de considerar como siempre el ecuador o como si fueran coordenadas, o el plano del sistema solar, ahora es el plano de la Vía Láctea. En el medio, en esta zona, estamos yendo hacia el centro de la Vía Láctea, o sea, esta zona es de Sagitario. Toda esta zona sería Sagitario-Escorpio. Acá están las nubes de Magallanes, y ven que realmente nos rodea, porque este punto que está acá en el extremo izquierdo continúa en el extremo derecho. O sea, es como, imagínense si quieren como agarrar esto, como cortar una hoja y que nos rodee por atrás. Entonces, vos donde mires, vas a ver Vía Láctea rodeándonos. Entonces, esto sería hacia el centro de la Vía Láctea y esto sería yéndose en sentido opuesto al centro de la Vía Láctea. ¿Se entiende eso? Porque es importante para ubicarse. ¿Sí? Con que me digan que está bien, yo me conformo. Sí, Claudio, sí. Vamos, José Luis. Perfecto, Claudio. Bárbaro. Bien. Entonces, el punto es, ¿cómo pasamos de esta imagen que entendimos recién a que es una galaxia espiral? No es tan trivial el llegar de este punto a este punto. Tenemos algunas claves que tienen que ver con, pero son claves que fueron encontradas después de 1900, cuando empezamos a ver otras galaxias y empezamos a ver en las otras galaxias cosas que se replicaban en la nuestra. Y ahí puede empezar a pensar, sí, me parece que nuestra galaxia es así o asá. Vamos a ir viendo históricamente cómo se hizo eso. Primero, lo que les decía, es como tratar de estar en una habitación cerrada que no podés salir y determinar cómo es la forma de tu casa. Es muy complicado. Estoy acá, no puedo salir y entonces no sé si hay varias habitaciones. No sé si mi casa es así, una miseria espantosa o es una terrible mansión. Entonces, justamente lo que hizo la astronomía es, sin salir de la habitación, por distintas técnicas y pequeñas trampitas para encontrar información, se pudo saber cuál es la forma de nuestra galaxia. Una de las primeras cosas, miren hasta dónde nos tenemos que ir, hasta Galileo, 1610, escribió en uno de sus libros más famosos, Sidereus Nuncius, donde reportó todas las observaciones que había hecho, porque la galaxia no es más que un cúmulo de innumerables estrellas distribuidas en cúmulos. Fíjense que en la época de Galileo, cuando estaba la Vía Láctea ahí arriba y se veía un manchón, porque a simple vista no se llegan a definir estrellas, se pensaba que eran nubes de gas. Galileo con el telescopio llegó a descomponerla en estrellas y se dio cuenta que la Vía Láctea eran montones de estrellas sumando su brillo. Por supuesto que hay también nebulosas, pero el núcleo de la Vía Láctea son estrellas. Y fíjense que ese dibujito es del pesebre M144, un cúmulo muy bonito que se ve a simple vista. Saltamos de 1610 a 1781. William Herschel, uno de los más grandes astrónomos de todas las épocas y sumamente desconocido o no reconocido, me parece como debería, hizo recuentos de estrellas. Él pensó, las estrellas, recuerden 1781, ni siquiera se había medido una distancia estelar.
no existía la paralaje, no se había hecho nunca nada de eso. Ni siquiera sabíamos que estábamos en una galaxia que se llamaba Vía Láctea. Estaba eso ahí en el cielo y ya. Con un telescopio de 48 centímetros de diámetro, de especulum, esto te va a interesar, José Luis. En esta época, los espejos grandes no se hacían de vidrio, se hacían de un metal que era una aleación que se llamaba speculum, que era metálico y se lo pulía. La capacidad de reflexión de luz era bajísima, menos del 50-60%, pero como era un telescopio grande o tenía un buen diámetro, se podía llegar a ver. Y en lo que hizo el supuesto que hizo Herschel fue pensar que todas las estrellas eran más o menos iguales. O sea que no habría grandes diferencias de brillo entre ellas. Entonces pensó que las más débiles estaban más lejos. Por lo tanto, pensó que si hacía recuentos de estrellas, agarraba y decía, bueno, yo en un grado de campo del cielo veo tantas. Si empiezo a ver más, no es que están más acumuladas, sino que están más lejos. Y se tomó el trabajo de hacer esos recuentos. Piensen lo que es estar con un telescopio que con una montura asquerosa, que no había monturas ecuatoriales todavía en esta época, y agarró y hacía esas observaciones con tremendo telescopio, haciendo recuentos de estrellas que se le iban moviendo, no tenían reticulados, o sea, era una cosa sumamente complicada hacer estas observaciones. Pero el tipo, en 1781, hizo esto, el primer mapa de nuestra galaxia. Obviamente sin escala, porque no sabía las escalas, pero sí se dio cuenta que hacia la Vía Láctea, considerando que las estrellas estaban más lejos, no más acumuladas, tenía esta forma. Y noten un pequeño detalle súper importante. Ahí está la posición del Sol. Fíjense que el Sol no está en el centro. El Sol está a un costado, porque en realidad para el lado de la imagen sería la derecha, está en la Vía Láctea. Entonces ya estábamos viendo que no estábamos en el centro. En esta primera imagen de 1781 ya estábamos viendo que no estábamos en el centro de la galaxia, pero con los errores que había no quedó más que una conclusión. Es fácil ahora con el diario del otro día, saber, del día anterior, es saber qué pasó. El diario del lunes, se dice. Se hace un gran avance ahí. Enorme, enorme y, insisto, sin saber distancia de estrellas, sin saber nada. El tipo se tiró a la pilota, bueno, un gran astrónomo, realmente era un gran astrónomo. Este modelo, fíjense, 1922. Captain, que era otro de los grandes astrónomos de todas las épocas, usando la misma técnica que Herschel, pero con fotografías, empezaban a tenerse datos de distancias estelares medianamente buenas, hizo una estimación de cómo debía ser nuestra galaxia, que debía medir unos 50.000 años luz, 3.000, bueno, casi 10, 12.000 años luz de espesor, y que el Sol definitivamente no estaba en el centro. El Sol estaba a un costado, 1922. Ya en esta época se determinó que Andrómeda era otra galaxia externa. Recuerden que a principios de 1900 hubo una discusión enorme acerca de si las galaxias que se veían espirales estaban dentro de la Vía Láctea o eran objetos externos. Y no es muy largo de explicar ahora, se determinó que realmente la galaxia Andrómeda era un objeto parecido a la Vía Láctea. Entonces, se veía que la Andrómeda tenía cúmulos globulares como la nuestra, era achatada, entonces se empezó a ver que nuestra galaxia probablemente fuera una galaxia espiral. Pero esto era una cuestión cualitativa, no era cuantitativa, no se había hecho números, era simplemente parecería que nuestra galaxia es una espiral. Después, bueno, como les decía, se supo que la galaxia Andrómeda era similar a la Vía Láctea, que los cúmulos globulares rodean al centro de la galaxia. ¿Por qué? Porque miramos a Andrómeda y Andrómeda se veían los cúmulos globulares, que de hecho no son muy débiles. Los cúmulos globulares de Andrómeda tienen magnitud 13, 14, o sea, son fácilmente visibles aún en 1900. Se empezó a medir dónde estaban los cúmulos y se vio que rodeaban al centro de la galaxia. Y eso era muy interesante, porque sí, entonces si yo uso mis cúmulos globulares, capaz que puedo encontrar el centro de la galaxia.
porque todos esos cúmulos deberían rodear al centro de nuestra galaxia. En esa época inclusive se empezaron a ver algunas estrellas variables como las RRL y las Cefeidas, que eran estrellas que, de nuevo, tampoco voy a entrar en detalles porque también es un capítulo de astronomía, se podían utilizar para medir distancias. Las variables como las cefeidas, vamos a hablar de las cefeidas nada más, son estrellas que tienen una característica que su curva de brillo, su periodo entre el máximo y el mínimo, está directamente relacionada con su brillo real. Esto lo descubrió Henrietta Leavitt, una mujer, una astrónoma, observando las nubes de Magallanes, que están acá cerquita. Entonces, fíjense que la astronomía toma información de acá, de allá, la junta y hace una conclusión lógica importante. Y además de eso, se vio que los cúmulos abiertos y las nebulosas dibujaban los brazos espirales de Andrómeda. Con toda esa información decís, a ver, si yo dibujo los cúmulos globulares, capaz que me dice dónde está el centro. Si yo mido los brazos espirales, voy dibujando los cúmulos abiertos, agarro las Pléyades, las Cíades, todos los cúmulos que conozco, las nebulosas de Orión, y la dibujo en un mapa, capaz que me dibujan los brazos espirales. Todo esto se empezó a hacer a principios de 1900 hasta 1940 y un poco más también. Entonces, vamos a ver primero el tema de la forma de las galaxias. Esto ya obviamente les estoy contando el final de la historia porque esto ya es información moderna. Las galaxias tienen formas elípticas, espirales y espirales barradas. Espiral barrada es una espiral que tiene como una barra en el medio. Se llaman SA, SBA, bueno, esto ya lo ven, no le voy a repetir. Pero lo interesante es que este tipo de galaxias no tienen nubes de gas y polvo, son galaxias que tienen una población vieja, no están formando estrellas. Las espirales y las espirales barradas sí. Entonces eso ya nos estaba diciendo, como nuestra galaxia tiene muchas nebulosas, claramente no debe ser una elíptica. Fíjense, insisto, vamos agarrando información de todos lados para llegar a la conclusión final que estamos en una galaxia elíptica. Y acá tienen lo que les decía. Acá tienen Messier 74, una espiral hermosa, que fíjense que estas manchas rojas son nebulosas de emisión tipo Orión o Eta Carina. Fíjense cómo dibujan los brazos espirales. Si vos seguís el camino, están todos los brazos espirales dibujados. Y ahí también hay cúmulos. Entonces, claramente, si yo dibujo, si puedo dibujar en tres dimensiones los cúmulos abiertos, las nebulosas, puedo dibujar los brazos espirales, supuestamente. Y además en galaxias como el Messier 87, fíjense que estos son todos cúmulos globulares. Los globulares están rodeando al centro de la galaxia. Entonces, acá se tomó el trabajo de hacer esta observación, una de las observaciones más revolucionarias de la historia. Estamos hablando de 1920. Harlow Shapley, que es un astrónomo también súper reconocido, hizo el primer mapa de cúmulos globulares. Agarro y como los cúmulos globulares tienen esas estrellas variables que les decía, y se puede, según el periodo de variación de las estrellas variables, saber su distancia, mira 3, 4, 5 variables en cada cúmulo, promedian la distancia y tienen la distancia de las estrellas y la distancia del cúmulo. Esto ya se podía hacer en 1920, en la década del 20. Y el tipo hizo este dibujito, que es el mejor de todos los que se han hecho hasta ahora, va, hasta ese momento, no hasta ahora. En este punto central está el Sol. Y acá fue dibujando todos los cúmulos. Y fíjense que el punto central está acá, a 8 kiloparsecs. Estamos hablando de 25.000 años luz. Este es el primer mapa donde pudimos ubicar con cierta precisión dónde estaba el núcleo de nuestra galaxia. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, Sí, sí. Sí, Sí. sí, sí, Bueno, me bárbaro. alegro. Ahora me contestan todos. Igual va a ser cortito, porque no quiero confundirlos con mucha información
que no valga, no viene al caso. Pero ahí está. Entonces, la idea, sin precisar, era que vivíamos en una galaxia más o menos así, que era una espiral, vaya a saber de qué forma exactamente, con cúmulos globulares alrededor. Los cúmulos globulares nos permitían medir la posición del centro, nosotros a un costado, y todos felices. Acá es cuando se pusieron a dibujar, porque hay también maneras de calcular las distancias de las nebulosas como Orión y los cúmulos, y se empezaron a dibujar los cúmulos abiertos y las nebulosas, y noten que van dibujando brazos espirales. Acá en este punto central está el Sol, obviamente cuando más información hay, cuando lo que tenemos cerca, y ya se empiezan a dibujar los brazos espirales. Noten también que por convención, el cero es hacia el centro de la galaxia. O sea que el centro de nuestra galaxia estaría en esta dirección. Y fíjense, el brazo que está más interno, el brazo donde está el Sol, que es el brazo Orión, y el brazo más externo, que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, noten cómo, agarrando un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de allá, se sacó cómo era la forma de la galaxia, pero todavía había que avanzar un poco más. ¿Cuál es el problema? Que la galaxia nuestra, por ser una espiral, está llena de gas, como la cabeza de caballo. Y el problema es que estas nubes de gas lo que producen es absorción interestelar. ¿Qué quiere decir? Que van enrojeciendo la luz de las estrellas y llega un momento que no ves más. Vos podés tener el telescopio más grande que vos quieras, el telescopio más importante, mayor, el de 10 metros de diámetro, 15, 20. Si estás mirando en luz azul, enseguida, o luz visible, enseguida está bloqueada por las nebulosas como esta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos te vas más hacia longitudes de onda más altas, colores rojos, infrarrojo o ondas de radio, la galaxia se hace cada vez más transparente y es posible verla en su totalidad. Pero hubo que esperar a que estuviéramos fuera de la atmósfera o desarrollar mejores radiotelescopios como para poder hacer estas observaciones y tratar de atravesar esas nubes de gas y polvo que nos impedían ver hasta el centro de la galaxia, que de hecho ver el centro de la galaxia no pasó hace más de unos 20, 15 o 20 años. Realmente recién ahí se pudo lograr hacer ese tipo de mediciones. Y hubo que esperar el desarrollo de esto, de radiotelescopios, que empezaron a funcionar. Carl Jansky estuvo haciendo alguna cosa, pero esto más moderno, recién este tipo de antenas más o menos modernas están en la década del 60, fines del 50, principios del 60. ¿Y qué sucede? Estas antenas detectan lo que emite el hidrógeno neutro. Y el hidrógeno tiene una longitud de onda, o sea, ¿te acuerdan que la luz visible es muy, muy pequeña la longitud de onda que tiene, pero esto recibe 21 centímetros. Y 21 centímetros es exactamente la longitud de onda donde emite el hidrógeno, que es lo que más hay en la galaxia y en el universo. Entonces empezaron a hacer detecciones de nubes de hidrógeno y tratar por las velocidades, porque esto puede medir velocidades por efecto Doppler, puede medir velocidades, tengo una dirección y una velocidad, puedo llegar a poner dónde más o menos están ubicadas cada una de esas nebulosas que está detectando. Y eso se hizo en la década del 60. Y se llegó a este primer mapa integral de nuestra galaxia. Este es el primer mapa donde está la flechita amarilla, obviamente estamos nosotros, por ese motivo se ve tanto detalle acá y se va perdiendo hacia los bordes. Acá está el centro de la galaxia y esta es una zona donde no se pueden hacer observaciones. No por ningún motivo mágico, sino que simplemente las nebulosas las podés separar cuando van a velocidades muy diferentes. Pero todas estas que están por acá prácticamente van a la misma velocidad con respecto a nosotros, entonces no se pueden separar. Por eso es muy difícil, fue muy difícil al principio llegar a ver esta región. Pero noten que ya claramente se ven los brazos espirales. Si se hace una superposición de los cúmulos y todo, con esto coinciden los cúmulos y nebulosas de emisión con estas nubes de hidrógeno que dibujan los brazos espirales.
Entonces, acá ya tenemos definitivamente la clave de que sí, estamos en una galaxia espiral, sí tiene material, es muy chatita, tiene material que genera estrellas como hidrógeno, polvo, todas las características de una galaxia espiral común y silvestre. De hecho, se pensó que era una galaxia espiral común, una SB. Vieron que las galaxias, si el núcleo es muy grande y los brazos son cortitos, es una SA. Si el núcleo es un poquito más chico y los brazos más desarrollados, es una SB. Y si están súper desarrollados, es una SC. Por ejemplo, una SC podría ser la galaxia del Remolino, Messier 33. Es una galaxia SC. La nuestra es una SB. Y, ¿cuál? El sombrero. Sombrero es una SA. Un núcleo muy, muy grande, muy gordo y brazos cortitos. Entonces, sabíamos que estábamos claramente en una galaxia del tipo espiral. Más o menos el resumen de las cosas es que los parámetros hoy, ¿se acuerdan que siempre en los libros, que a ustedes si les gusta la astronomía deben haber leído libros donde dice la galaxia tiene 100.000 años luz y tiene 100.000 millones de estrellas? Bueno, esos son datos viejos. Nuestra galaxia tiene por lo menos 130.000 a 200.000 años luz de diámetro y la cantidad de estrellas va entre 250.000 millones y 400.000 millones, dependiendo de la masa que se esté tomando de las estrellas. Hay muchas variables que se pueden considerar, pero nuestra galaxia es mucho más grande de lo que se creía hace 30 años atrás. Y este es un mapa actual, es una ilustración, pero está hecha en base a datos de Gaia, de un telescopio muy sofisticado que está midiendo distancias, y es el mejor mapa que tenemos hasta este momento de dónde estamos y cómo es nuestra galaxia. Fíjense que está el Sol acá, los brazos espirales que antes también se habían detectado, pero la novedad es que nuestra galaxia tiene una barra. ¿Por qué se trató tanto tiempo de encontrar? Porque estaba cerca del centro donde no se pueden hacer fácilmente mediciones. Hoy, con nuevas técnicas, nuevos telescopios, nuevas mediciones, se ve que las estrellas en esa zona se mueven de determinada manera que hacen que tengamos que pensar que hay una espiral, que estamos en una espiral barrada. O sea que hoy nuestra galaxia es una SBB, una galaxia SB barrada. De nuevo, fíjense que para allá estaría el cero, es el centro de nuestra galaxia. Para atrás, 180, estamos saliendo de la galaxia y los dos puntos perpendiculares. Es como que la galaxia se divide en cuadrantes, siempre lamento, es con respecto al Sol. Lo coherente sería hacerlo con respecto al centro, pero lo hacemos con respecto al Sol. Son cuatro cuadrantes que tiene nuestra galaxia. Pero fíjense qué bonita que es. Y de nuevo es mucho más grande de lo que pensábamos. ¿Cómo Es es eso de una cosa. Sí, Claudio, cómo es eso de la barrada que dijiste? Espiral barrada. sí. ¿Ves que tiene una barra acá? No van Que los atraviesa. brazos hasta una pelotita redonda en el centro, sino que hay una barra de estrellas y de ahí salen los brazos espirales. Ah, está bien. Entonces, cuando tiene este tipo de cosas, esto se considera una barra, es una espiral barrada. Está bien. Perfecto. Acá tienen un diagrama muy sencillo donde ven los cuadrantes, el cuadrante alfa, beta, gamma y delta, y los brazos principales de nuestra galaxia. El brazo Orión, en general reciben el nombre de donde hay más riqueza en la constelación donde está, hay mucha más riqueza, pero inclusive fíjense que la mezclé con un poco de Star Trek, porque fíjense que acá está los Borg. Este mapa está muy bonito porque está basado en cosas reales, información real, pero agregó todas las civilizaciones de Star Trek. Y esto es Gaia. Este es el mapita de Gaia. Que fíjate, la imagen pensé que era un poco mejor. Este es el satélite Gaia, donde se ve cada uno de estos circulitos. Si esta fuera nuestra galaxia, o sea, si esta fuera la posición del Sol, nosotros podíamos medir hasta ahí nada más. Y hoy con Gaia se puede medir toda la galaxia.
no hay ninguna duda. Y este mapa primero que les mostré es el mapa trazado por Gaia. Fíjense que es tremendamente detallada la cantidad, son miles de millones de estrellas medidas. Ya se han podido medir estrellas de las nubes de Magallanes. O sea, noten el nivel de precisión que tiene este sistema que hace 50 años podíamos medir distancias hasta 5.000 o 6.000 años luz con bastante error y hoy estamos hablando de medir 180.000 años luz directamente por paralaje. Realmente es una distancia monstruosa. Ven acá las nebulosas oscuras, que son las habituales que tienen cualquier galaxia espiral como esta. Esta, como les decía, es la zona de Sagitario, Sagitario Escorpio. Por acá tenemos, vaya a saber dónde, esta debe ser el saco de carbón, por acá está la Cruz del Sur, las nubes de Magallanes, fíjense ahí monstruosamente brillante 47 Tucán. O sea, realmente es un mapa súper detallado de toda nuestra galaxia y está mapeado en 3 dimensiones. O sea que esto también es el mapa anterior que vimos al primero, donde se ven los brazos espirales y todo lo demás. Pero acá, esta acumulación de estrellas ha hecho que fuera muy difícil poder separar y dónde está cada cosa. Por eso se tardó tanto en encontrar que había una barra cerca del centro de nuestra galaxia. Y otra cosa que puede ser interesante inclusive para astroturismo es que si nosotros estamos acá en Sagitario, empezamos a ver, fíjense que la galaxia acá es como que hay un corte. No sé si notan que va bien brillante y después se pone débil. ¿Lo notan? Para acá Sí, también. Sí, sí. Fíjense que está el núcleo, se pone bien brillante la adelante y acá se corta y no es tan brillante. ¿Por qué pasa eso? Eso es porque acá estamos viendo hacia el centro. Acá estamos viendo perpendicularmente al centro. O sea, estamos viendo, cuando miramos por acá, estamos viendo hacia adentro de nuestra galaxia. Pero cuando empezamos a ir a 90 grados, ya la acumulación de estrellas no está y empezamos a mirar para afuera. Esto que estamos mirando para afuera, no hay acumulación de estrellas y por eso baja tanto el brillo de la Vía Láctea en ese lugar. Esto, si están en un buen cielo, se ve. Ves la Vía Láctea pasando y que hay un lugar que empieza a verse muchísimo más tenue. Es por ese motivo. Estamos a 90 grados, o 100 grados, póngale redondeando a el ángulo central de nuestra galaxia. Sería el vacío que hay entre brazo y brazo, ¿no? No, no. No. Este punto que está acá es que estamos mirando para afuera. Voy a ir de nuevo al anterior. Acuérdense de esta diferencia. Vamos a ir para atrás a ver el mapa de nuestra galaxia completo. Uy, ¿dónde estará? Ya lo voy a encontrar. Acá está. Nosotros estamos en este lugar. Cuando miramos en ese lugar donde se corta, estamos mirando para acá. Entonces, cuando miramos para adentro, estamos viendo la acumulación de todas estas estrellas que están acá. Entonces, en el centro es monstruosa la cantidad que hay y después es bastante brillante hasta que luego salimos y estamos viendo cada vez menos estrellas. Por eso esta zona es medio pobre y esta zona es muy brillante. ¿Se entiende? sí, sí. Sí, dale. Bueno, me alegro. Ahora, escúchame, Claudio. Sí. Gaia, ¿por qué método determina la distancia de las estrellas? Por paralaje. Ah, paralaje. Está bien. Usa la técnica de la paralaje, por la triangulación. Lo que pasa es Sí, que hasta hace unos años, antes de Gaia, pre-Gaia, capaz que podías medir una paralaje con un centésimo de segundo de precisión de arco, o menos, o no, no mucho más que eso, y Gaia está arriba de un 10 milésimo de segundo de arco. O sea, tiene tanta precisión en las mediciones que extiende tanto la distancia a la cual puede medir. Por eso son datos directos. Lo que tiene, lo que tiene Gaia es que el dato que te da es cierto porque lo estás midiendo directamente, no es algo que estoy calculando por acá y después para allá y hago un cálculo final mezclando. No, esto es una medición directa de dónde están las estrellas. Entonces, por eso es tan importante y se utiliza tantísimo Gaia para papers de investigación.
ya van por el release, data release 3. O sea, ya salieron. Normalmente, esto se los comento como información adicional. Para el chino dice entonces, lo que vemos es un brazo de la Vía Láctea. ¿Cuál? No, no, vemos varios brazos, pero el brazo que nos pertenece a nosotros es el brazo Orión. Nosotros estamos fundamentalmente en el brazo de Orión. Y en realidad estamos entre dos brazos en una cosa que se llama spur, es como una conexión que hay entre los dos brazos. Pero en general estamos más cerca del brazo de Orión. ¿Qué es la paralaje? La paralaje es una técnica de medición que vos podés medir la distancia de un objeto poniéndote en dos lugares diferentes. Por ejemplo, total, como siempre les digo, como no están en cámara, no importa, háganlo. Si vos pones el dedo así, cerrás un ojo y abrís, te da un punto, y si cierro y abro el otro, me da otro punto. Parece que el dedo salta. Eso se llama paralaje. Es la diferencia de ángulo entre mis dos ojos para ver un objeto. En este caso, para distancias estelares, este ojo sería la Tierra en un mes y 6 meses después sería el otro lado. O sea, la Tierra se fue del otro lado del Sol. Entonces yo fotografío con esa base de 300 millones de kilómetros estrellas, hay una pequeña variación de posición entre ellas que se llama paralaje. Es un valor muy pequeño pero medible y que se utiliza en astronomía hace muchísimo. De hecho, para que tengan una idea de tamaños, la máxima paralaje que hay claramente es la de Alpha Centauri, porque es la más cercana, y está en el orden de 0,76 segundos de arco, o sea, menos de un segundo de arco. Es la paralaje que tiene el Sol. Es una cifra realmente pequeña. A ver, es el orden del tamaño del diámetro de los satélites de Júpiter. Los satélites de Júpiter, que lo ve con un puntito, bueno, pero tiene un diámetro que es más o menos un segundo de arco. Entonces, estamos hablando de ese tipo de mediciones. El Gaia lo que tiene es puede medir 10 milésimos de eso. Entonces, y con una presión muy, 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 muy alta. Entonces se utiliza esto de triangulación, trigonometría, es hacer triángulos, tenés la base del triángulo, tenés el ángulo, podés medir la distancia que estás considerando. Entonces, Gaia abrió una puerta enorme para poder saber con precisión un montón de cosas que antes se presuponían o que tenían un gran error. Hoy esos errores se reducen muchísimo. De hecho, Gaia permite, mediante las posiciones de las estrellas, medir la curvatura del espacio-tiempo a varios grados del Sol. Muchos grados del Sol, podés medir el cambio de posición por la curvatura del espacio-tiempo. Es monstruosa la precisión que tiene la medición Gaia. Bueno, ¿alguna otra duda? Ya tenemos esas dos. Nada. ¿Qué se usa? ¿Un telescopio infrarrojo, Claudio, ahí? ¿Cómo? ¿Por las estrellas? ¿Se utiliza un telescopio infrarrojo por el tema de las Hay, estrellas? en general, cuando vos haces ese tipo de mediciones, como querés atravesar las nubes principales, es más bien infrarrojo. Cuando vos necesitas usar infrarrojo. Por eso el James Webb es un telescopio fundamentalmente infrarrojo, porque a nosotros nos gusta visual porque nosotros vemos ahí, pero es un nivel de luz malísimo para esas observaciones. Mejor es infrarrojo, porque atraviesa mejor las nubes interestelares. A ver. Eso hace a simple vista con telescopio. Eso de la medición de la paralaje se hace con telescopio únicamente, no se puede hacer a simple vista. A simple vista, y lo de visual lo hice como un ejemplo para entender cómo funciona, o sea, en distancias cortas, pero eso se hace únicamente con telescopio. Y de hecho, un aficionado puede hacer mediciones de paralaje. En este momento, la precisión que tienen las cámaras SD y un telescopio de 20 centímetros, ya podés medir paralajes, por ejemplo, de Próxima Centauri o de 61 Cygni, o sea, estrellas cercanas, ya un aficionado puede medir paralaje. Este, Claro, Clau, por sí, eso se me vino a la mente el Seba Otero, ¿no sí. hace eso No, justamente? no, 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 no. Sebastián Otero lo que hace es coordinar observaciones de estrellas variables, que estuvimos hablando de las cefeidas y las RR Liras, sí son estrellas variables. Él coordina todas las observaciones
de variables para AVSO, que es American Association of Variable Star Observers. Es una asociación internacional que junta las observaciones de estrellas variables. Pero no, nada que ver con esto de paralajes y distancias. ¿Alguna más? Gracias. Hoy estoy generoso. Qué bueno. Quiere decir que espero que se haya entendido porque saltamos un montón de temas que tienen que ver con todas estas técnicas de observación. Después piénsenlo si más o menos lo entendieron, o si quieren que profundicemos algún tema. Por ejemplo, las cefeidas, cómo se utilizan las estrellas variables para medir distancias. Es una técnica también sumamente importante de la astronomía, porque es como que te permite tener valores de medición. Si vos estás mirando una galaxia y no sabes a la distancia que está, no sabes nada. Por eso es importantísimo en la astronomía las técnicas de medición de distancia. Son súper relevantes y súper importantes. Y hay docenas de mediciones diferentes. Por suerte, muchas de ellas son independientes. Por ejemplo, querés medir una distancia de una galaxia, casi todos saben que se hace por la velocidad de recesión, la constante de Hubble, podés saber la distancia que está en la galaxia. Pero también, si tiene estrellas variables, se pueden ver esas variables y medir la distancia. Es un método completamente independiente y da más o menos lo mismo, lo cual es buenísimo, porque quiere decir que se están haciendo las cosas bien. Si dos métodos completamente diferentes, completamente independientes, logran un resultado parecido, quiere decir que los dos se refuerzan esos valores. Y así como eso tenés, por supernovas tipo 1A, por cúmulos globulares también se puede medir distancia, por absorción, por dispersión. Hay montones de técnicas diferentes para medición de distancias, tanto de objetos planetarios, estelares, cúmulos, nebulosas o galaxias. Es, la médula central de la astronomía es esto, de la astrofísica, es esto. Cero dudas, genial. Después, espera que voy a cortar la grabación. Gracias por estar. Besitos, ahora lo subo en un rato. Y yo sé que el que esté recién empezando, el que ya está más avanzado, no le va a costar entender. El que recién está empezando, estamos hablando de técnicas de observación que se desarrollaron en décadas, lo estamos viendo en una hora. Entonces, por más que trate de bajarle el nivel, hay temas que son tan específicos que no se puede bajar mucho el nivel. A ver, Sheila, que dice gracias, muy rico todo. Al volver a verlo por acá. Bueno, no está mal volver a ver las cosas porque a veces uno escucha, al principio estás recibiendo la información y te queda todo en la cabeza medio mezclado y después cuando lo escuchas de nuevo se van ordenando o te vienen dudas y ahí es cuando tienen que aprovechar para preguntar, pero esto, ¿cómo puede ser de esta forma? Y así van a ir entendiendo, no hay otra forma. Yo les comento algo de cómo yo hice para aprender estas cosas. Cuando me interesé en el tema de, por ejemplo, hace 1 millón de años, que todos ustedes no habían nacido, yo me interesé por algunos temas, por ejemplo, cómo se hace para medir los brazos espirales. Me agarré todos los datos que había de cúmulos abiertos sin computadora, calculando dónde estaban más o menos según la distancia y las coordenadas, cuáles eran las X y Z de cada uno de esos cúmulos, y empecé a dibujar en una cartulina, estoy hablando hace 40 años atrás, una cartulina y dibujé todo eso y se dibujan los brazos espirales. Estaba re contento porque había dibujado los brazos espirales con los cúmulos abiertos. Entonces, está bueno hacerlo, porque más allá que cansa, y ahora con computadoras es mucho más fácil, o sea, se podría hacer fácilmente algo para hacer la reducción. Eso te abre la cabeza matemáticamente para entender cómo se hace astronomía profesional. Por eso es importante que un día que tengan ganas, se tomen un ratito para ver cómo se hacen las cosas. No solamente escuchar conferencias o escucharme a mí o a quien sea, sino pónganse a hacerlo. Porque cuando se lo pongan a hacer se van a dar cuenta de las dificultades, de cosas que yo tengo que pasar por alto, como la absorción interestelar o como un montón de cosas más que en este momento
para lo único que sirven es para confundirlos, introducir esos valores que no le van a hacer diferencia a la conclusión. Pero si ustedes quieren aprender en serio astronomía, van a tener que hacer esas cosas, empezar a, como si estuvieran estudiando astronomía profesionalmente. Hay que hacer un mapa, hay que hacer gráficos, hay que medir distancias. ¿Por qué las distancias son estas? ¿Cómo se hace exactamente para medir? Agarrar espectros y medir espectros. Todas esas cosas le van a abrir la cabeza en cuanto a cómo se hace la matemática de esto. Y hay un libro de Vorontsov y Beliaminov, como se darán cuenta, no son italianos, un par de rusos, que por ahí lo debo tener, que son todos problemas matemáticos para resolver estas cosas. Inclusive te dicen que hay que medir espectros, hay que medir tamaño, hay que medir un montón de cosas. Si ustedes tienen ganas de aprender de una manera, no obviamente no profesional, pero tendiendo a tener conocimientos profesionales, yo después les mando el PDF para que lo vean eh, y empezar a tratar de resolver los problemas. Se van a volver locos, ¿eh? Ya les adelanto, que se les va a quemar la cabeza, pero es la única manera de aprender cómo son las técnicas. En otra oportunidad, por ejemplo, me dijeron que los cúmulos globulares tenían una magnitud absoluta promedio de determinado valor. ¿Y por qué? Agarré, medí los cúmulos globulares, hice un gráfico donde estaban los tamaños y las magnitudes y me dio que el promedio de brillo de los cúmulos globulares estaba en magnitud -8. Entonces, hay maneras de hacer las cosas. Si ustedes no tienen ganas de hacer matemáticas, van a tener que creer los datos. Si tienen ganas de hacer matemáticos, van a comprobar esos datos. Y eso les da una cantidad de información y de aprendizaje monumentalmente alto. Pero, insisto, depende de lo que quiera, a dónde quieren llegar. Capaz que dicen, yo quiero saber más o menos cómo funcionan las cosas, ya está listo. Entonces, ni me escuchen, ya con lo que estamos viendo, alcanza y sobra. Ustedes quieren aprender más, se tienen que meter en física, se tienen que meter en matemática. No hay otra forma de hacerlo. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Una horita duró, ¿eh? Yo pensé que iba a durar menos, porque no eran muchas imágenes. Perfecto, Claudio, muchas gracias. Bueno, Gracias, gracias. Claudio. Hasta la Nos estamos próxima. viendo, no hagan locuras en un rato. No, voy a esperar que Roberto me pida que lo suba mañana. Mañana te llamo. Cuando me olvido, Gracias. yo tengo un mensajito a la mañana, Roberto. ¿Te Sí. olvidaste de sí. Bueno, chicos, Bueno, nos vemos el otro lunes y acuérdense de buscar temas que les parezcan interesantes que podemos profundizar. Chau, chau. Gracias, Claudio. Nos chao, vemos, che. gracias. Chao.